Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Te lo dije, papá, que tu nuera no morirá fácilmente. Mira, madrugó para prepararte una tortilla, quería que me la comiera. Todavía no he probado la comida de la tía Malay, es muy curiosa. Kimhira frunció los labios cuando su esposa de repente mencionó eso, como si estuviera insinuando que su comida no era tan buena como la de la tía Malay. Mientras tanto, Weixin, al ver la habitual cara malhumorada de su hija, no pudo evitar reírse cariñosamente. Brenarin dijo que quería comer la comida de la ama de llaves, pero sus manos estaban ocupadas, recogiendo la tortilla que su esposa había preparado sin dudarlo. Está bien, está bien. Después de comer, voy a dar un paseo y voy a ver los parteres de mamá. Si quieres hacer algo, adelante, dijo Weixin. Está bien, mis manos estaban casi mejor, así que puedo hacer más cosas, no te preocupes. Kemhira respondió levantando su mano y mostrando a todos su mano curada con una sonrisa brillante como siempre. Sus ojos oscuros y cautivadores miraron a la persona que estaba a su lado. Luego se dirigieron a su propio plato, y las palabras de Kemhira podrían no haber tenido la intención de ir en esa dirección, pero Pranarin, que estaba sentada a su lado, no pudo evitar pensar en el pasado. Pensó en el momento en que se sintió bien, en la tarea que la otra persona le enviaba todos los días. Desde que Kemhira se lastimó la mano, no le había pasado eso, y ahora que su mano estaba curada, se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. Después del desayuno, Kemhira salió a dar un paseo corto para tomar el aire fresco. Mientras tanto, Brenarin, al darse cuenta de que estaba obsesionada con los dedos de su esposa, regresó a su dormitorio. Su delicada figura deambulaba, asomándose a través de la cortina para ver qué estaba haciendo su esposa. Al ver que estaba paseando por el jardín, hablando con el jardinero, empezó a molestarse. Normalmente se le pagaría como una lapa, así que ¿por qué estaba fuera charlando con el jardinero hoy? La joven cerró la cortina y se dejó caer en la cama irritada. No tardó mucho en que la persona que la había hecho sentir así regresara, con aspecto alegre, como si nada pasara. Ups, ¿por qué te ves así? Kemhira se sorprendió al entrar en la habitación y ver a su esposa con el ceño fruncido, mirándola con seriedad. No estaba segura de si estaba enfadada otra vez con ella o si era por la tortilla que había preparado. Aunque no parecía probable, si hubiera estado tan mal, su esposa no la habría comido sola. Estoy bien. Cuando su esposa se cruzó de brazos y se dio la vuelta, Kemhira cerró la puerta y se acercó a entregarle las flores que había escondido detrás de su espalda al entrar, ofreciéndoselas con una suave sonrisa. ¿Qué es esto? Brenarin miró a Kemhira con una expresión tensa, confundida por las flores frente a ella. Es una rosa de mí para ti. Bajé y recogí las más hermosas. Me aseguré de que el jardinero lo cuidara especialmente porque quería conseguir el mejor, igual que tú. Kemhira explicó con una suave sonrisa. Gracias. Brenarin tomó las flores con un corazón ligero, como si estuviera lleno de pétalos de rosa. En ese momento, Kemhira entró al baño y regresó como si acabara de lavarse las manos. Brenarin, que había colocado secretamente la rosa en el jarrón, comenzó entonces a abordar el tema que había querido discutir durante el desayuno. Sobre tu tarea, ella dijo esto y luego se quedó en silencio, mostrando un hastío de su hermoso rostro. Kemhira arqueó una ceja y empezó a comprender. Probablemente quería que viera cuánto más fresca se veía después de no tener que hacer tareas durante semanas. Ah, quedamos en que no lo haríamos todos los días. Has podido descansar más últimamente y te ves descansada, ¿verdad? Kemhira respondió. Recogiendo sus materiales de arte, había planeado pasar el día trabajando seriamente en un cuadro junto a la piscina, pero Brenarin se levantó de repente de la cama y se acercó a ella.
Le quitó los objetos de las manos y los volvió a colocar donde estaban. No, no me refería a eso, me refería a ¿qué tal si nos duchamos juntas? Me siento pegajosa. De repente, la persona más pequeña frente a ella le tocó el cuello y le pasó los dedos por el pelo con aspecto de tener demasiado calor. Kemhire estaba aún más confundida. Su esposa se comportaba de forma muy extraña hoy. Nunca la había visto comportarse así. ¿De verdad solo tenía calor?